En el vídeo de hoy voy a enseñarte una estrategia de trading con scalping en una franja temporal de 1 minuto con el que vas a poder abrir una media de hasta 30 operaciones por día. Por lo que si eres un trader a tiempo completo, esta estrategia es tuya. Las estrategias de scalping son estrategias que sirven también para los traders más novatos, ya que de esta forma hacer trading te permite familiarizarte con los mercados financieros y puedes abrir y cerrar operaciones en unos pocos minutos. Y de esa manera, pues entender cómo funcionan los mercados financieros y así incrementar el capital de tu cuenta. Si luego pasas a ser un trader más intradía o swing, verás que es lo mismo, lo único que cambia es el tiempo entre la apertura y el cierre de dicha operación. En esta estrategia vamos a utilizar 3 indicadores. Vamos a añadir el primero, que sería el STC Indicator. A ver, aquí, este de aquí. El segundo indicador es una EMA, media móvil exponencial. Y el tercer indicador es el Trend Trader Strategy de H. Potter. Correcto. Una vez añadidos, vamos a modificarlos. El primero vamos a coger la EMA y le vamos a colocar 200 periodos y le vamos a poner un estilo un poco distinto para que se vea un poco más. Cuando veamos la EMA por debajo del precio del activo, es que estamos en una tendencia alcista y viceversa. Cuando la EMA se encuentre por encima del precio del activo, significará que nos encontramos en una tendencia bajista. El indicador STC, como puedes observar aquí abajo, indica los puntos y zonas de sobrecompra y sobreventa del mercado. Es decir, que cuando se encuentre en la parte superior, significa que tarde o temprano el precio se va a dar la vuelta. Y viceversa, cuando esté abajo, tarde o temprano el precio se dará la vuelta y empezará a subir. Incluso lo indica con colores para que sea más fácil de ver cuándo comprar y cuándo vender. Cuando veamos el verde es la opción a compra y cuando veamos el rojo es la opción de venta. Finalmente, tenemos el último indicador, el Trend Trader Indicator, el cual da mayor información de las subtendencias del mercado. Puedes observar que cuando el precio está por encima de la línea azul, la vela es verde, y cuando está por debajo es de color rojo, independientemente de que la vela sea alcista o bajista. Muy importante ver y entender este punto, ya que es crucial para el uso correcto de la estrategia. Pues ya con los indicadores listos y una vez llegados a este punto, es esencial que te explique el propósito de esta estrategia, el cual es encontrar los límites inferiores y superiores para entonces entrar y actuar, ya sea en compra o en venta, para sacar el mayor profit posible. Así que te voy a explicar las 4 condiciones que se deben dar para que puedas abrir una operación en el mercado, independientemente de que sea compra o de venta. Vamos con el primer caso para las compras. El primer paso de todos y el principal es ver dónde se mueve el precio. En este ejemplo vemos que se trata de una tendencia alcista, ya que el precio se encuentra por encima de la EMA de 200, así que en este caso solo abriremos compras. El segundo paso es encontrar las caídas de precio y a su vez esos mínimos donde el precio rebota y vuelve a subir. Aquí lo que estamos viendo es un punto en el que ya se ha sobrepasado la EMA y el precio ha dejado de caer y empieza a subir. Estamos justo en el límite. La tercera condición, una vez tenemos esas caídas, la tercera condición es que encontremos en el punto en el que las velas se vuelven de color verde y cierran por encima de la línea azul del Trend Trader Indicator, que en este caso son estas dos. Finalmente tenemos que comparar esta primera vela verde con la información del STC Indicator y ver si ese se encuentra también de color verde, que en este caso vemos que sí. Si está en rojo podemos esperar hasta que se vuelva verde y en ese punto abrir la operación en compra. La operación que vamos a colocar va a ser un reward ratio, yo no arriesgaría más de 1:1, es decir, vamos a colocar la operación con reward ratio de 1:1 y el stop loss lo vamos a colocar por debajo de la EMA, que sería nuestro punto de seguridad. Y en este caso lo pondríamos aquí. Así que vamos a esperar y a ver qué tal se da. Y aquí lo tenemos 7 minutos más tarde, ya tenemos la operación satisfactoria. Así que perfecto. Para el caso de las ventas vamos a ver un ejemplo en el que podamos abrir algún tipo de operación en corto.
El primer paso es identificar las tendencias y ver que los puntos donde la vela pasa de rojo a verde y viceversa. Y aquí ya vemos que estamos ya en un inicio de una tendencia bajista que ya lleva unos minutos bajando, así que va a ser una operación un poquito más arriesgada, pero para que de alguna manera veas que sirve en muchos escenarios. El segundo paso es encontrar las tendencias alcistas y a su vez los máximos de esas tendencias donde el precio vuelve a caer y la vela se vuelve de color rojo y cierra por debajo del trend indicator. Aquí ya lleva, es decir, de hecho la operación la podíamos haber abierto incluso en este punto porque ya está por debajo del trend indicator y por debajo de la EMA de 200. Aparte, la tercera condición, si en ese momento el indicador, el STC, también está de color rojo, como vemos que ya lleva un rato, es el momento aquí de ya plantearse abrir la operación en corto. Todo lo que vamos a hacer va a ser abrir una operación en corto aquí, lo vamos a abrir ya en plan y lo vamos a colocar, aquí ya sería demasiado, yo lo colocaría directamente pasado el soporte, que sería aproximadamente por aquí, y vamos a hacer un reward ratio también de 1. Vamos a ver qué tal se da. En teoría la teníamos que haber abierto aquí, que ya prácticamente ya se hubiese dado, pero lo que vamos a hacer es la vamos a abrir aquí para que veas que incluso aún abriendo un poco más tarde funciona. 2 minutos más tarde, casi no da ni tiempo, se ha vuelto a dar la operación en positivo, así que genial. De esta forma, se puede observar que en un día se pueden abrir decenas de operaciones y encima con un alto porcentaje de éxito. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado, ya que no en todos los periodos se pueden abrir operaciones, y es que cuando el mercado se encuentre lateralizado no es el momento oportuno de entrar, esté el tiempo que esté, como por ejemplo aquí. ¿Cómo sabemos que estamos en una tendencia lateralizada? Porque la EMA de 200 periodos está por dentro del precio y está mucho rato dentro del precio. De por sí, es normal que esté y que de vez en cuando coincida con el precio del activo. Cuando está mucho tiempo es que el precio está en una tendencia lateralizada y no se está moviendo excesivamente. Es cuando no debes entrar en el mercado y esperar a que haya algo más de movimiento para tener mayor efectividad en las entradas, ya sea en corto o en largo. Así que, sobre todo importante y esencial, es que entiendas que esta estrategia solo funciona para tendencias ya sean alcistas o bajistas.